¿no? De campaña, de pre-campaña, de plena campaña en realidad, ¿no? En las PASO, pero bueno, tiene otras características y en cuántas redes sociales existan, pero, sobre todo en Instagram menos también, estoy dando nombres de empresas, pero bueno, para el caso es necesario en esto. Y muy, muy acentuado y cualquiera sea el estrato social, ¿no? De hecho, hay algo que ocurre a través de la tecnología digital, vamos a decirlo de una manera más amplia, más abarcativa, no solamente de redes sociales, pero a través de blogs también, que quizás una década atrás se utilizaban más, ahora para la parte más académica, pero en el caso de mensajes es mucho la interacción, aunque sea virtual, es mucho más dinámica a través de redes sociales, eso es incuestionable. Y en estos casos de pandemia hay que tener en cuenta que el mantener relaciones sexuales, aunque sean consentidas, ¿no?, implica todo una exhibición, y no estoy hablando de exhibicionismo, que es otra cuestión totalmente distinto, de exhibición y de imágenes en donde hay una interacción y un consentimiento entre las dos partes que están manteniendo relaciones sexuales frente a una cámara. Esto ya sabemos que se ha incrementado enormemente y que es utilizado a diario y en muchas ocasiones personas que están casi permanentemente utilizando esta forma de relacionarse con el otro, con la otra, y no está mal. Vuelvo a decir, si se hace con libertad, con pleno consentimiento y sin un pago de por medio, porque ya al existir una contraprestación, ya estaríamos hablando de un trabajo remunerado, o podríamos caer, según las distintas concepciones que se tengan y según las distintas circunstancias del caso, en algo que es diferente, que sería un trabajo, que también se lo considera un trabajo, que sería prostitución, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso estamos hablando de violencia, es decir, mujeres que ven imágenes que son subidas por el agresor, en el 99,9 de los casos un hombre. También sucede en el caso de personas lesbianas, pero muy, 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 en mucho menor porcentaje. Es decir, y incluso situaciones de abuso sexual, es decir, hace esto o si no, te exhibo ante tal lugar y tal lugar. Es decir, presentan la imagen en distintos sitios en donde es vista, se la envían a la persona damnificada y de esa manera está también han unido, muy unido, la sextorsión, es decir, el delito de la extorsión a través de las redes sociales. Sucede en muchos casos, y está comprobado por la jurisprudencia, es decir, por la forma de emitir sentencia en forma, no digo continua, pero en forma unánime, por jueces, por juezas, sobre todo del fuero penal, también civil y comercial, pero sobre todo el del fuero penal, en este caso si es extorsión, fuero penal, de que esto, por supuesto, merece una pena y el daño que le provocan a la víctima es en muchas ocasiones irreparable. Porque el verse expuesto, vamos a decir en femenino, expuesta la persona en redes sociales, ver que en segundos, en milésimas de segundos, se retransmite o transmite por distintas formas a través de redes sociales, que además se le pide dinero en ciertos casos o que se la intimida, haces esto, si no yo voy a hacer lo otro.
vos sabés, y por supuesto insultos, agravios, que en su gran mayoría son de neto corte, misógino, por supuesto altamente humillante, machista. Se lo llama cibermisoginia, ¿no? Y esto se ve cada vez más acrecentado, y hay algo que es la impunidad que da la red social, la tecnología digital, y por otro lado, la cobardía de la persona que no enfrenta a la otra y le dice lo que le quiere decir. Es decir, esto, como dije también al comienzo, está sucediendo mucho ya desde hace varias décadas, cuando el uso de las redes sociales se incrementó, ahora mucho más, y sobre todo también exacerbado, esto lo vuelvo a resaltar, por la pandemia y entre personas muy jóvenes también, entre personas muy jóvenes, inclusive entre personas que mantienen noviazgos, podríamos decir formales, dentro de los cánones de la formalidad, porque también eso es discutible, y también existen, ante una pelea, una discusión, un intercambio de opiniones, bueno, te escracho a través de las redes sociales y presento imágenes de que hemos mantenido relaciones, de esto. Entonces, esto genera una situación de humillación, trastornos psicofísicos que están documentados, de angustia, de depresión en muchos casos, y por otro lado de aislamiento de la persona que está perjudicada a través de esas imágenes que sabe, y que a su vez el agresor se lo hace conocer, que se van a reproducir y multiplicar en segundos por todo el mundo. Esto está ocurriendo en Argentina y está ocurriendo en todo el mundo, porque no es solamente el fenómeno de la ciberviolencia, es global. Está extendido por todos lados y a través de ciertas redes sociales, quizás más que otras. Muchas veces, y vuelvo a decir, es como un juego que después se va degenerando o se va transformando en un delito. Por eso hay que ser muy cuidadosos. No con esto quiero generar pánico, terror, simplemente cuidadosos en el mostrar imágenes, y es también muy difícil con el tema de los perfiles falsos, ¿no es cierto?, que ocurre tanto en Internet. Ya han existido, y sobre todo a partir del 2020, varias sentencias y muy buenas, algunas en la provincia de Córdoba, otras en Santa Fe, y tenemos, por ejemplo, un caso de Granadero Baigorria, que sabemos que es una localidad muy cercana a la ciudad de Rosario, en donde se actuó contra, y lo digo, la red que lidera Zuckerberg. Bueno, en realidad son varias, pero la más emblemática, que es Facebook, ¿no? Él comenzó con Facebook, inclusive una película muy conocida, muy buena, que recomiendo, de hace varios años, Red Social, en donde está el tema del juego con los socios, esto de la utilización. Inclusive también ahí hubo un caso de ciberviolencia también, ¿no?, a través de la creación de y ciberviolencia de género. Así que ya Facebook nació con ciertas pautas que no son las reglas de convivencia que existen en las redes sociales. Porque cuidado, también hay que tener en cuenta que toda red social tiene ciertas reglas de convivencia, reglas comunitarias. Por lo general en la Unión Europea, en todos los estados, con excepción de Gran Bretaña, que nunca ingresó a la Unión Europea, existen reglas comunitarias que son muy buenas y muy fuertes, y ha habido numerosísimos problemas, fundamentalmente con Facebook, que sistemáticamente viola estas reglas de privacidad.
porque es un poco extraño esto, ¿no? Muchas veces por ver una persona desnuda, que no es un acto no sé, no es un acto de crimen contra la humanidad, ¿no? Todo lo contrario. Bloquean una cuenta y uno puede decir cualquier barbaridad o puede presentar cualquier perfil diferente humillando a esa persona y sin embargo puede prosperar. También hay que tener en cuenta que en estos casos sí se radican denuncias y o presentaciones judiciales que de mi parte y como abogada litigante lo aconsejo, no estoy instigando a la industria del juicio como muchas veces he hablado, sin ningún sentido desde ya, en otros casos, en los casos sobre todo de accidentes y enfermedades, pero en estos casos yo sí considero que hay que iniciar muchos más juicios contra esta violación sistemática de derechos humanos a través, y por supuesto de violencia de género, que es la violación de un derecho humano a través de las redes sociales. Y por supuesto también existen numerosas acciones. Una de ellas, que yo la inicié mucho, que el caso de medidas preventivas, el caso de una autosatisfactiva, es decir, desde ya en el estudio en el que estamos con otros colegas, que es Abogados Asociados Rosario, que tiene su página de Facebook, bueno, pueden contactarnos y que vamos a brindar información al respecto. En este caso de Granadero Baigorria, se ordena a la red eliminar todas las publicaciones que han sido posteadas entre amigos, entre comillas, en donde se mostraban frases humillantes. Una funcionaria pública era, ¿no? Y se da mucho también en el periodismo. En el periodismo hay una... Después hablaremos en otros programas de la misoginia, el machismo, el hecho de serruchar el piso, como se dice en un lenguaje más común. A las periodistas tengan en cuenta que muy pocas, de hecho, han sido relatoras deportivas, recién ahora. Porque el fútbol, no, que es para los machos. ¿Cómo una mujer va a hablar de fútbol? ¿Están locos? ¿Qué están diciendo? Lo he escuchado. Y todos los que me ven o me están escuchando, lo han escuchado seguro. Y ahora lo están aceptando y sé que en el fondo dicen, ¿para qué? Iba a decir otra cosa. ¿Para qué diablos está sucediendo esto? Bien, y hay cronistas que son excelentes en el tema, como también lo hay excelentes jugadoras de fútbol que siguen siendo muy, pero muy discriminadas. Bien, retomando, porque también han sido objeto de mucha violencia, inclusive en los Juegos Olímpicos que han finalizado ya en estos días, y han tenido que luchar mucho para ocupar lugares. También hay condenas contra la violencia digital en tribunales, en lo criminal y correccional de La Rioja, de Formosa, de Santa Fe, por supuesto, de Cava, de Buenos Aires, de toda la República Argentina. No vamos a ir al mundo en general, en Estados Unidos también, pero más, reitero, en la Unión Europea. Y ya para ir finalizando, aclaro, y no lo dije al comienzo, que he sido víctima de muy fuertes ataques durante años a través de un blog tremendamente difamatorio y que fue ganado. Lo que sí, la indemnización, esto tendría que reverse por los tribunales, porque argentinos, en otros países no, sobre todo en Estados Unidos, en España y en Francia es muy diferente. Las indemnizaciones son muy bajas. El juicio fue Treviño contra Google, el primero en la ciudad de Rosario, casi uno de los primeros en Argentina. Todavía figura, si googlean, aparece. Y he visto que de nuevo está aflorando. Así que bueno, dejo abierto el interrogante si tomaré alguna acción judicial o no contra este servidor y contra
en forma personal, continúa